Buenas noches para todos. Mucho gusto. Mi nombre es Paola Carolina Tobar Londoño. Soy docente de... Me disculpan, por favor, este ruido. Soy docente de la Escuela de Ciencias Administrativas, Económicas, Contables y de Negocios de nuestra Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En este periodo los estaré acompañando como su directora de curso. Nos acompaña también y le damos la bienvenida a nuestro docente Noel Antonio Espinoso, quien también nos va a acompañar durante este periodo como tutor de algunos grupos. Entonces, bienvenido, profe, muchas gracias por acompañarnos en esta noche. Muchas gracias a ustedes, estudiantes, por asistir a este llamado y por permitirnos un espacio para dar algunos lineamientos generales, para conocernos, para compartir y especialmente para irnos como sincronizando en este curso tan importante donde vamos a trabajar y a profundizar sobre el sistema tributario colombiano y su importancia en la gestión empresarial. Felices Pascuas para todos y bienvenidos nuevamente. Profe Noel, si quieres saludarnos, pues un minutico y seguimos. Muy buenas noches, directora y apreciados estudiantes. Como lo dijo la doctora Carolina, mi nombre es Noel Espinosa Correa, contador público. Tengo una especialización en auditoría y revisoría fiscal y una en desarrollo comunitario. Trabajé 12 años con el SENA, he trabajado con la Uniminuto, la CUN, la Remington, Sede Cámara, y he venido pues oficiando como contador público en el municipio de Turbo, donde trabajo ahora como profesional universitario de presupuesto de un concurso que me gané hace 2 años. Con la UNAD vengo alrededor del 2020, primero me dio tiempo y por la vinculación ya en carrera administrativa, entonces oficio como hora cátedra en los periodos pues que me contratan. Espero pues aportar al máximo todo lo que pueda ayudar. Ya conocemos toda la temática, la dinámica de la universidad. He trabajado semilleros de investigación también, por ahí tengo un artículo, yo los puedo compartir con mucho gusto para que lo lean, a ver si les gusta. Y la idea es trabajar al máximo que podamos conseguir el 100% de los objetivos, tanto los estudiantes como la red de tutores que está con ustedes en este momento. Gracias, profe. Muchísimas gracias, profe Noel. Bueno, entonces, queridos estudiantes, entonces, sin más preámbulos, vamos a dar inicio a nuestra primer web conferencia. Entonces, para ubicarnos y aterrizar la etapa en la que nos encontramos de este proceso de formación, vamos a dar lectura a la guía de aprendizaje y posteriormente vamos a compartir una presentación donde vamos profundizando este proceso, lo que vamos a cursar en este momento de aprendizaje dentro de este periodo y en este curso que nos convoca en esta noche. Bueno, entonces vamos a revisar esta guía de aprendizaje de la fase 2, aplicación de la retención en la fuente. Ya ustedes cursaron esa primera fase que era el reconocimiento de los impuestos nacionales. Presentaron un cuestionario que tenía una equivalencia de 25 puntos. En este momento nos encontramos en la segunda actividad, que es la fase 2, y esta fase 2 ya es con una metodología colaborativa. Entonces, entre ustedes van a trabajar, sin embargo, hay algunos entregables que se hacen de manera individual. Esta actividad tiene un peso evaluativo de 110 puntos y está habilitada desde el 15 de abril hasta el 11 de mayo.
Vamos a dar lectura a la actividad para despejar también. A veces hacemos lecturita rápida y surgen preguntas. Entonces es importante que leamos toda la guía y posteriormente, ya con la presentación, revisamos si hay algunas preguntas. Con el desarrollo de esta actividad, ¿qué se espera? Se espera conocer cuáles son los elementos de la retención en la fuente con el propósito de aplicar la tarifa correspondiente sobre el valor de operaciones sujetas. En esta primera parte vamos a tener dos momentos, un momento individual y un momento colaborativo. ¿En qué consiste ese momento o esa actividad individual? Entonces, cada uno de ustedes va a desarrollar lo correspondiente de acuerdo al rol que eligió y va a entregar sus aportes dentro del foro de discusión. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a realizar una lectura de todos los contenidos temáticos del resultado de aprendizaje. Vamos a revisar todos esos recursos que hay dispuestos para que ustedes puedan profundizar y apropiar la temática. Vamos a seleccionar un rol que ahorita les vamos a explicar para el desarrollo del trabajo colaborativo. Ya muchos de ustedes lo han hecho, hay algunos que ya incluso arrancaron con la tarea, muy bien. La idea es que ustedes elijan un rol, lo socialicen para que no se repitan esos roles dentro del equipo y pueda de esta manera participar activamente en el foro. ¿Será que hay un micrófono abierto para que por favor lo cerremos, para que no haya interferencia? Yo por eso también cerré la cámara para que no haya interferencia. Bueno, vamos a realizar una infografía en inglés, entonces de acuerdo al rol que le correspondió a cada uno. Entonces, eh, hay un ejercicio, ¿sí?, diferente. Pero antes de eso, como estamos hablando de la parte individual, vamos a hacer cada uno una infografía en inglés, ¿sí? Porque también tenemos que ir alternando el bilingüismo. Entonces, ustedes en esta infografía van a presentar disposiciones generales de la retención en la fuente, cuáles son los elementos, cuáles son las obligaciones del agente retenedor, los conceptos sujetos a retención en la fuente y la cargan ahí en el foro. Bueno, y ya posteriormente aquí aparecen descritos cada uno de los roles, ¿sí? Entonces tenemos al director tributario, que es el líder del grupo, quien va a verificar que los miembros del equipo asuman las responsabilidades individuales y grupales. Entonces va a estar muy pendiente, hay algunos que los he visto con un excelente liderazgo, entonces ustedes se están comunicando por WhatsApp, pero recordemos que los aportes los hacen a través del foro. ¿Listo? Entonces él va a estar muy pendiente de las responsabilidades, de las entregas de cada uno de los miembros de su equipo. ¿Listo? Y va a estar como incentivando y motivando el desarrollo de ese trabajo y el cumplimiento de todo lo requerido en la guía de aprendizaje. Tenemos un director de comunicación tributaria que es el encargado de las alertas. Entonces, él va a presentar alertas sobre los tiempos de desarrollo de las actividades. Recuerden que tenemos unas fechas para desarrollar las actividades y también para entregar el producto final. Mira que yo no pensaba pedirte plata, pero es que como ya hablé con la abogada esta semana, entonces Mira, hay alguien que tiene, ya pedirte plata, ¿qué más hago? profe, Noel, por favor, ¿me revisas quién tiene abierto el Jenny. micrófono? ¿En serio, Pancho? Jenny Entonces cuando Solano. llegue me llamo. Me dice si sí o si no, ya se escuchó que era de plata. Jenny Solano. Ve, Pancho, ¿sí te diste cuenta que mataron al papá de Porque aquí tenemos de John? Tú puedes Sí. inactivarla, profe. Sí, ya voy a hace revisar. días, muy raro. Estamos ya en la presentación. Sí. No, estaba aquí es que por allá tomando y que sé que hubo una pelea y el de malas, una bala. O sea, no tenía. Listo, les ofrezco disculpas en nombre de su compañera que tenía el micrófono abierto. Entonces ya lo cerré, podemos dar continuidad a lo que veníamos hablando. Entonces, por favor, me confirma si ya estamos nuevamente dentro de la guía de actividades. Sí, mi profe. Gracias, profe Noel. Entonces estábamos hablando que el director de comunicación tributaria va a estar pendiente de las alertas
Y entonces también va a ser como ese puente de comunicación entre el tutor y el equipo. Esto no quiere decir que ustedes no vayan a hacer sus aportes de manera individual o que no puedan dirigirse, sí, sino que aquí precisamente se trata de que como que cada uno tenga una tarea o una responsabilidad dentro del equipo. El auditor tributario es el compilador, es quien va a consolidar el documento final, el entregable que van a cargar en el entorno de evaluación y va a revisar que que contenga este documento los aportes de todos y solo va a incluir a quienes participaron activamente dentro del proceso. El líder de gestión de información tributaria, quien es el evaluador, asegura que el documento contenga todos los criterios que se van a evaluar y que están dispuestos en la rúbrica. Entonces, se comunica con el encargado de las alertas para que todos los integrantes del equipo revisen que esté completo su producto final. El controller tributario es el encargado de las entregas, va a enviar el producto final en los tiempos estipulados. Ya sabemos que hay una fecha límite, entonces hacerlo ojalá con un poco de antelación y garantizando que todos sus compañeros realicen en los tiempos indicados la entrega correspondiente para después no tener contratiempos. Entonces, actividades colaborativas. El estudiante con el rol auditor tributario, quien es el compilador, va a crear un drive del correo institucional de la UNAD, va a crear allí una carpetica con el nombre de la fase 2, el grupo, y allí va a cargar el anexo 2, fase 2, que se adjunta en la guía de aprendizaje fase 2. Aquí hay un paréntesis pequeñito. El profe Noel les envió un mensaje a algunos estudiantes y hoy lo vamos a dejar claro. Dentro de ese anexo, que es un Excel, hay unas hojas y una hoja de las que está ahí que alimenta al formulario no está funcionando. Entonces, simplemente la vamos a eliminar. ¿Listo? Ahorita lo vamos a ver. Entonces, cada estudiante va a trabajar de manera colaborativa mediante la realización de los talleres. Entonces, cada rol va a tener un taller diferente y este rol o este ejercicio que va a presentar se encuentra en el anexo 1 de esa fase 2. Listo, entonces una vez consolidados estos talleres en el anexo 2, fase 2, el estudiante con el rol de compilador, es decir, el auditor tributario, va a compartir en el foro de discusión el enlace del Drive para recibir realimentación por parte del tutor. ¿Listo? Como cuarto punto tenemos preparar, liquidar y presentar la declaración de retención en la fuente del mes de enero de 2025, donde se calcule la retención en la fuente aplicable sobre varios conceptos sujetos a retención a partir de los talleres consolidados. ¿Qué quiere decir? Cada quien hace su taller, luego se consolida, entonces se presenta una sola declaración que contenga los conceptos de los talleres de todo el equipo. ¿Listo? Entonces, si hay algún ajuste, si algo les quedó mal, entonces se les va a enviar la notificación, ustedes deberán hacer el ajuste correspondiente o la corrección y entregar. Para el desarrollo de esta actividad, ustedes tienen los siguientes recursos didácticos y materiales académicos donde ustedes pueden hacer sus consultas. ¿Listo? Y para el desarrollo de la actividad, vamos a leer cuáles van a ser esos pasos o cuáles van a ser esos requerimientos para que ustedes puedan entregar su producto final. Entonces, en el paso 1, van a consultar la agenda del curso, en la cual ustedes tienen la fecha de apertura y cierre de la actividad, que la mencionamos al comienzo. En este caso, la actividad se aperturó el 15 de abril y se cierra el 11 de mayo. Bueno, previo a este cierre, ustedes también van a tener un CIPAS, se les va a compartir la información a través del foro y allí también la idea es que aclaremos dudas y que hagamos un ejercicio muy similar al que ustedes van a presentar. Bueno,
En el paso 2 vamos a consultar las referencias bibliográficas del curso. La idea es que ustedes estos primeros días estén empapándose y estén apropiando toda esta temática, descarguen su guía de aprendizaje, que es la que estamos leyendo, y empiecen a hacer su participación en el foro. ¿Listo? El paso 3 es en el que el estudiante encargado de las entregas va a enviar el documento donde está el trabajo que se solicitó, o sea, donde está la compilación de todos esos tallercitos que hicieron cada uno de ustedes, es el Excel donde ya se va a hacer la aplicación de la retención en la fuente y la presentación en el formulario. Deben mirar la rúbrica para que ustedes miren qué porcentaje tiene cada uno de esos pasos y de esas participaciones que ustedes van a hacer en esta etapa. ¿Cómo va a ser la entrega? Ustedes deben presentar un documento en Word, PDF o Excel. Aquí tiene unas indicaciones, el tamaño de la letra, el tipo de letra, las márgenes. Este trabajo debe tener una portada, una introducción, los ejercicios desarrollados. Entonces, está la información, la infografía en inglés de todas las generalidades de la retención en la fuente y la declaración de retención en la fuente. Unas conclusiones, las referencias bibliográficas y ya con ello ya ustedes terminarían pues la entrega. En el paso 4 pues le ponemos el nombre del grupo. Recuerden que esta es una nota grupal, entonces grupo 10, grupo 1, grupo 2, el grupo en el que ustedes estén y pues la actividad que estamos realizando en este momento que es la fase 2. ¿Qué indicaciones tenemos para el desarrollo y entrega de las evidencias de aprendizaje? Entonces, las evidencias de aprendizaje son los productos y procesos observables que nosotros vamos entregando eh, permanentemente, porque no es que no nos vemos en todo este mes, sino que todo el tiempo estamos de forma permanente y continua participando y allí entonces vamos identificando cuáles son esas capacidades, cuáles son esas habilidades, esos conocimientos que ustedes ya adquirieron dentro de su proceso y que obviamente serán evaluados. Entonces, ya volvemos a repetir que de manera individual se va a revisar la infografía en inglés, ¿cierto? De los conceptos generales de retención en la fuente. Y ya de manera colaborativa, o sea, el documento final, ese sí lo entrega un solo estudiante del grupo con los nombres de todos los integrantes y este es el que va a consolidar el trabajo que hicieron durante todo este momento. Entonces, este ya habíamos dicho que va a contener el documento, la portada, la introducción, los ejercicios desarrollados, las conclusiones y las referencias. ¿Qué orientaciones vamos a tener en cuenta? Entonces, todos los integrantes del grupo deben participar. Hay uno solo que se va a encargar de la entrega y antes de hacer esa entrega debe revisar que se cumpla con todos los parámetros y requerimientos que están dispuestos en esta guía que hoy estamos leyendo. Solo, así en el grupo seamos 5, pero si solo participamos 2, entonces solo 2 estudiantes se incluyen en la portada de ese producto de ese producto que van a entregar, ¿listo? Entonces, la idea es que no un día antes los llame un compañero que, ay, que sí, que aquí envío mi aporte. No, la idea es que ustedes se vayan comunicando y vayan trabajando en equipo. ¿Listo? Deben cumplir con todas las normas, APA, y deben tener en cuenta, pues, todo lo que tiene que ver con el plagio. ¿Sí? Estas son las situaciones de orden académico que nos mencionan aquí en la guía, de acuerdo a los lineamientos institucionales, el plagio, según el artículo 99 del Acuerdo 029 de diciembre de 2013, tanto el plagio, ¿sí? De manera literal o la reproducción o copia sin las
respectivas referencias o citaciones a que hayan lugar, pues dan lugar a plagio. ¿Listo? Entonces, estas situaciones académicas, ¿cuáles son? Entonces, eh, se considera este plagio una falta, ¿listo? Tipificado como un fraude y pues va a tener una calificación de 0 y también va a tener una sanción disciplinaria. Bueno, entonces eso ya es la guía como tal que ustedes tienen dispuesta en su campus y allí también ustedes tienen 2 anexos. Pero entonces, antes de revisarlos, les voy a compartir a continuación un poquito, una breve explicación de la temática que vamos a abordar en esta actividad. ¿Listo? Entonces, ya estamos en la presentación, por favor. Sí, profe. Sí, mi profe. Muchas gracias, muy amables. Bueno, entonces, impuestos nacionales y planeación fiscal. ¿Qué son esos impuestos nacionales? Entonces, resulta que el sistema tributario de Colombia está administrado por la DIAN y se estructura en torno a varios impuestos clave, como son la retención en la fuente, el IVA, el gravamen a los movimientos financieros, el impuesto de renta y complementarios. Entonces, ustedes en esa fase inicial vieron un recorrido general de esos impuestos. ¿Qué sería esa planeación fiscal? La planeación fiscal se configura como una herramienta para optimizar esa carga tributaria y asegurar ese cumplimiento de las obligaciones fiscales. Incluye que el cumplimiento oportuno, ¿no? Del cual nosotros debemos estar muy pendientes como contadores, ¿cierto? De presentar en los tiempos requeridos las declaraciones, realizar los pagos y todo esto con el fin de evitar sanciones, intereses y pues dar cumplimiento como se nos es pedido por ley. Y también incluye el uso de incentivos fiscales. Entonces, que también se pueda aprovechar beneficios, ¿sí? Que están representados en deducciones por diferentes aspectos. Bueno, el impuesto sobre la renta y complementarios. Entonces, este impuesto de renta, vamos a ver un pedacito, hacer un recorderis de cada uno y luego nos vamos a centrar en el de retención en la fuente, que es el que tenemos en esta etapa de nuestro proceso de formación. El impuesto de renta lo cobra el Estado colombiano a todas las personas o empresas sobre sus ganancias, sobre sus ingresos obtenidos durante el año. ¿Qué grava? Los ingresos recibidos por diferentes conceptos, por salarios, por ventas, por servicios, por rentas, y se llama impuesto sobre la renta y complementarios. Entonces, ¿a qué se refiere ese complementarios? Se refiere a las ganancias ocasionales, por ejemplo, quien se gana un chance, una lotería, una rifa, tiene que hacer también ese pago, ¿cierto? Las rentas líquidas especiales, como las indemnizaciones o donaciones, eso hace parte de esa palabrita complementarios. ¿Quiénes deben pagarlo? Las personas naturales y las personas jurídicas y se debe hacer ese pago una vez al año presentando la declaración de renta. El impuesto sobre las ventas IVA es un impuesto al consumo que se aplica cuando se compran productos o servicios. Quien lo paga es el consumidor, pero quien lo recauda, así como por derecha, es el vendedor para luego entregarlo al Estado. Hay diferentes tarifas, la general que es del 19%, unas tarifas diferenciales, reducidas, ¿listo? En unos casos, pues, específicos que también están descritos en la norma. ¿Quiénes son responsables de este impuesto? Entonces, los productores, los comerciantes, los prestadores de servicios que superen ciertos umbrales de ingresos. Bueno, ellos también tienen que declarar. Retención en la fuente. Ese es el que nos convoca hoy. Este es un mecanismo de recaudo anticipado del impuesto de renta. ¿Quiénes son los agentes de retención? Las personas o entidades que realizan pagos sujetos a retención, como por ejemplo por honorarios, comisiones, salarios, entre otros. Y las tarifas están determinadas por la DIAN según el tipo de pago y el beneficio. Entonces hay una tabla
que nosotros debemos tener en cuenta que sale cada año con esos porcentajes y esas bases para poder aplicar esa reducción en la fuente. El impuesto de timbre nacional grava ciertos actos y documentos públicos o privados, como es el caso de escrituras, instrumentos jurídicos, contratos, y de acuerdo al documento y al valor involucrado va esa tarifa. El gravamen a los movimientos financieros, entonces se cobra cada vez que hay un movimiento de dinero, por retiros de dinero, por transferencias, pagos de cheques, consignaciones. Ahora sí vamos a entrar en materia de retención en la fuente. Entonces, la retención en la fuente ya habíamos dicho que es un mecanismo de recaudo anticipado de impuestos, principalmente del impuesto sobre la renta y del IVA. El pagador de una renta o ingreso actúa como el agente retenedor, descontando parte del pago que hace el proveedor, trabajador o beneficiario. Entonces, él es el que como que retiene. ¿Listo? ¿Qué fundamento legal tiene y normativo? Está el estatuto tributario, en los artículos 367 al 410, está el decreto 1625 de 2016, que compila las normas tributarias reglamentarias, y resoluciones y conceptos emanados por la DIAN, que es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. ¿Qué elementos intervienen en una operación con retención en la fuente? Entonces tenemos como elementos el agente de retención, el sujeto pasivo, el hecho generador, la base gravable, la tarifa, el pago o abono en cuenta. Entonces el agente retenedor es la persona natural o jurídica que está autorizada por ley para hacer esa retención o para percibir ese tributo. El sujeto pasivo es el beneficiario del pago o abono en cuenta, quien es la persona a la que se le practica esa retención en la fuente, porque es sobre ella sobre quien recae dicha obligación del pago de ese impuesto. Hay un hecho generador, que es la actividad que da lugar, ¿cierto?, a esa retención. Entonces se realiza esa actividad y se revisa si está sometida a esa retención. Ese es el hecho generador. La base gravable es el valor o el monto de la retención sobre el cual se hace esa retención. La tarifa es el porcentaje que se aplica a esa base gravable que está definida por ley y con ella se determina cuál es el valor de la retención en la fuente. Y el pago o abono en cuenta, entonces, hace referencia a ese concepto donde se establece la fecha en la que se contabiliza la retención en la fuente. ¿Cuáles son las obligaciones del agente retenedor? Entonces, el agente retenedor debe practicar la retención, consignar esas retenciones, presentar las declaraciones, expedir los certificados de retención y llevar en la contabilidad el registro y en algunos casos cuando aplique, cumplir con la autorretención. Entonces, ¿en qué momento se practica la retención? Entonces, al momento del pago o abono en cuenta, el agente retenedor debe descontar ese valor correspondiente de acuerdo con la tarifa establecida. Debe consignar esas retenciones, entonces eso lo hace mensualmente, a más tardar según el calendario de la DIAN, esos valores retenidos que van pues para las cuentas del Tesoro Nacional. Presentar las declaraciones, esto lo hace a través del formulario 350, que es el que ustedes también van a diligenciar después de que consoliden los talleres, los ejercicios que hicieron, y allí está la declaración de retención en la fuente. Expedir los certificados de retención, entonces a más tardar al 31 de marzo, a los beneficiarios de los pagos se les debe expedir ese certificado de retención en la fuente, debe llevar esos registros contables, entonces se debe hacer la contabilización siempre muy minuciosa de las retenciones efectuadas y se debe hacer el registro en los libros auxiliares o en las cuentas específicas. Y cuando lo aplique, cumplir con la autorretención. ¿Listo? Entonces, esto lo podemos revisar en el decreto 2201 de 2016. ¿Listo? Bueno, estos son algunos porque pues tenemos una tabla donde hay muchos, pero estos son como los más comunes, ¿sí? Los sujetos a retención en la fuente y son los que están en nuestro ejercicio. En nuestro ejercicio están como los más generales. Entonces está honorarios y servicios a personas naturales y jurídicas, entonces personas naturales 10%, y contratan menos de los trabajadores. Obviamente que en esa tabla pues está
especificado los diferentes casos que se pueden presentar, personas jurídicas el 11%, las comisiones el 10%, los arrendamientos el 3,5%. Para los pagos laborales, incluso ahí tenemos en el taller en cada uno de los roles, el último puntico nos habla de un pago de nómina y entonces para ello debemos tener en cuenta otra tablita que es la de retención del artículo 383 del Estatuto Tributario, donde donde aparece pues los rangos de aplicación para poder hacer esa retención que es de acuerdo a la VT, ¿cierto? Entonces allí nos dice qué porcentaje se debe aplicar de acuerdo a la cantidad de VTs y esto sería lo que se descuenta como retención en la fuente. Entonces ahí hay que hacer una operacioncita y revisar también unos rangos para poder hacer esa aplicación del impuesto. Bueno, aquí tenemos los roles y los ejercicios. Entonces, el director tributario tiene una compra de mercancías, tiene una cancelación de honorarios. Entonces, dice, se compra mercancías generales a la empresa, distribución es una de estas SAS, es declarante por valor de 20.350.000, IVA incluido del 19%. Tiene, en el segundo punto se cancelan. Igual todos los roles tienen más o menos el mismo ejercicio con unos cambios mínimos en los valores. Entonces los vamos a ir mirando. En el segundo punto tiene, se cancelan honorarios al contador público de la compañía por valor de 2.870.000, no declarante. Tercero, se cancelan servicios generales por valor de 860.000 a la señora Norma Paredes, no es declarante. Cuarto, perdón un segundo. Cuarto, se cancela el servicio de vigilancia y aseo a la empresa de servicios Una Vista SAS por valor de 4.120.000. Administración, imprevistos, ¿qué era la U? ¿Alguien me recuerda? La U es utilidad, mi profe. Eso, gracias mi profe, están muy pendientes, ¿no? Sí, sí. Entonces, 10%, IVA del 19% sobre ese valor del AI. Entonces, ahí deben tener muy en cuenta que el IVA se saca solo sobre ese 10%. Entonces, en este caso sería 412.000 pesos, ¿verdad? ¿Sí es así, profe? Sí, así es. Listo. Algunas Pero para la empresas, retención, no, para la retención sí se tiene en cuenta el valor total. Señor, profe. el IU aplica para algunos tipos de empresas, más que todo las empresas temporales, las empresas de construcción. No todos pueden discriminar el IU porque eh, lo que hace la norma es exonerarle una gran porción desde su base, pero no puede descontarse esos gastos que están como excedente allá al momento de presentar el IVA y todas esas situaciones. Sí, normalmente, gracias, profe, por la aclaración. Normalmente esas empresas pues dicen que no, o sea, lo que perciben no es todo lo que aparece ahí, entonces por eso también se hace esta excepción. ¿Listo? Dice Esteban que tiene el micrófono desactivado. Esteban, Ah, ahorita al final levantamos la manito y participamos. Desactivé dos micrófonos porque eran los que estaban abiertos y estaban haciendo interferencia. Pero pueden ir escribiendo en el chat, al final les vamos a resolver sus dudas. O ahorita, ya después de que termine, que ya casi voy a terminar, entonces ahí sí podemos levantar la manito y participar. Gracias, profe. Bueno, entonces vamos con el quinto punto. Se paga nómina del empleado José Pereira, sueldo básico. Tiene de 9.314.000, tiene unos aportes a cuentas AFC de ahorro para el fomento de la construcción, que es el 10% del valor del impreso. Entonces ahí aparece lo que estábamos hablando ahorita de la VT, ¿cierto? Entonces, que en lugar de usar pesos directamente, usa la VT y eso cada año se va actualizando según la inflación. Entonces es como una unidad estándar, así de que ustedes deben tener el valor de la VT para este año para poder calcular este valor, ¿listo?
El director de comunicación tributaria, entonces también tiene como primer punto, se compran mercancías generales, eh, a distribuciones La Perla, declarante, por valor de 13.960.000, masiva del 19%. En el segundo punto, se pagan comisiones al señor Jesús Macea por valor de 1.650.000 pesos, no es declarante. Entonces, en la tabla, pues todos sabemos que ahí aparece también de acuerdo al caso específico, cuándo es declarante, cuándo no es declarante. Bueno, se paga arriendo de bienes inmuebles por valor de 1.050.000 a la empresa Inversiones Sucre, masiva del 19% declarante. Se cancela servicio de vigilancia y aseo a la empresa Servicios Unadista SAS por valor de 2.120.000, AIU 10%, IVA del 19% sobre el valor del AIU. Se paga nómina del empleado Salma Pérez, sueldo básico de 5.180.000, intereses para préstamo de vivienda, 20% del valor del ingreso. Cabe anotar que todos los empleados que tienen ahí de nómina tienen que hacer pues ese cálculo, esa deducción también que es por ley para poder hacer ese cálculo también de la VT. Y en el cuarto punto tienen que estar muy pendientes porque hay uno de los roles que no tiene que no tiene la base, no la supera, entonces no tiene que hacer ese cálculo. Auditor tributario, se compra mercancías generales a la empresa de distribuciones una de estas SAS, declarante por valor de 1.780.000, masiva del 19%. Se paga el arrendamiento de una maquinaria por valor de 1.890.000 al señor Bonifacio González, declarante. Se cancela el servicio de transporte de carga a la empresa Velotaxi por valor de 2.460.000, declarante, más IVA. Se cancela, estas dos últimas son iguales, todos tienen la misma, la del servicio de vigilancia y aseo, tienen también el pago de nómina para que ustedes puedan hacer pues la práctica de estas retenciones. El líder de información tributaria tiene, a diferencia de los demás, los honorarios, pero el primero, el segundo, aquí ya apareció una venta, los otros era solo compra. El control tributario también tiene la venta de mercancía, el pago de arrendamiento de una maquinaria, los servicios generales y los dos últimos puntos, que es el de servicio de vigilancia y aseo con IU, y también tiene el pago de la nómina. O sea, los ejercicios son muy similares, pueden hacerlos de manera colaborativa, pero cada quien presenta pues su taller de acuerdo a su rol. ¿Cuál es la estructura? La idea es que tenemos, allá incluso aparece el ejemplo para que ustedes puedan tener esa guía. Aparece el número de la transacción, el valor de la transacción, a cuánto equivale el IVA, cuál es el valor, cuál es el porcentaje de retención en la fuente, cuál es el valor de retención en la fuente, si hay autorrenta, el valor a pagar y qué concepto fue, si fue compra, si fue servicios, si fue horarios. ¿Listo? Entonces, hay dos anexos. En el anexo, el anexo 1, recuerden que estamos en la fase 2, contiene los talleres que se deben abordar, o sea, los que acabamos de leer. Ahí están todos los talleres, ¿sí? Donde aparece para cada uno de los roles qué ejercicio debe presentar. Y el anexo 2 es el que tiene, es el Excel que tiene las hojitas, donde nosotros la idea es que hagamos la preparación, la liquidación y la presentación de las declaraciones de retención. Y tiene las siguientes hojas: portada, introducción, los talleres desarrollados que los van a tener que pegar aquí, la declaración de retención en la fuente, y por eso aquí les taché anexo declaración. Ese anexo, la idea era que alimentara la declaración, pero debe tener un problema el archivo, no sé qué pasa y no permite que esto sea posible, entonces simplemente lo vamos a eliminar. Bueno, pueden ahí incluso dejar más bien consolidado todos los resultados de acá, de este cuadrito que tenemos arriba, para que ya después les sea más fácil hacer esa consolidación de cuánto fue por compras, cuánto fue por servicios, o sea, porque tienen que sacar el valor total, no uno por uno, sino consolidarlo de los 5 talleres para hacer un solo. Las conclusiones y las referencias bibliográficas. ¿Listo? Entonces, ya con esto, pues ya quedó explicado en qué consiste el ejercicio. Ya aquí, pues ya sabemos que ya estamos aquí en el Excel, por favor, de la fase 2. Sí, sí, mi profe.
Gracias, profe. Entonces, la portada, ya saben que van a hacer una introducción, ahí está explicado qué deben hacer, acá está para que ustedes tengan sus talleres. Esto que les decía del anexo de la declaración, que mira, por ejemplo, aquí debería dar la opción para desplegar, no permite, entonces simplemente ustedes van a trasladar directamente sus datos a la declaración, al formulario 350. ¿Listo? Entonces, esta hojita no la vamos a tener en cuenta. Conclusiones y referencias. Bueno, entonces yo creo que ya con esto quedó pues así a manera general explicada la actividad que nos acompaña durante este momento de nuestro curso de impuestos nacionales y planeación fiscal. Entonces ahora sí vamos a dar un espacio para las preguntas. Ya aquí ya le voy a activar el micrófono a nuestros dos estudiantes que lo tenían inhabilitado mientras, porque se nos estaba escuchando la conversación de Jenny y pues entonces los micrófonos abiertos los suspendí. Profe Noel, si quieres hacer alguna observación, si hay algo que quieras complementar para ya dar el espacio a los estudiantes para sus preguntas. Sí, mi profe, quiero como hacer Gracias. pues una pequeña síntesis de toda tu explicación, que entre otras cosas pues muy bien explicado todo. Es un curso que se ve muy claro lo que estamos haciendo. Mm, Imagino que ya los que están viendo este curso debieron haber visto fundamentación tributaria, que es como muy parecido a este curso, entonces es como la base para poder trabajar impuestos nacionales. Entonces, en cuanto al procedimiento pues, de trabajo que se hace en la plataforma, es recordar que ahí tienen un sílabus. El sílabus le entrega toda la temática, la metodología con el cual van a trabajar los contenidos, y ese sílabus se apoya en una guía de actividades. Que la guía de actividades lo que hace es decirle qué van a hacer en esa tarea. Y cada fase, cada tarea tiene su propia guía y, entre otras cosas, la guía es como una especie de profe también, porque si usted la sigue al pie de la letra, usted va a cumplir con todo lo que le dice la rúbrica de evaluación. Es muy importante leer la rúbrica de evaluación al final porque incluso la escogencia del rol genera puntos. Muchas veces desconocen eso y entonces, profe, ¿qué es por qué? ¿Por qué me rebajó? Es que la guía le está pidiendo que haga eso. Hasta ahora los estudiantes de los grupos que yo apoyo en ese aspecto, he notado que todo muy bien. En cuanto a la infografía de inglés, la universidad tiene esa metodología, es donde es obligatorio en alguna de las tareas trabajar el inglés, porque es un idioma pues que se puede decir que es a nivel mundial, tiene la vanguardia y se presume que nosotros competimos con otros profesionales de otros países. Colombia ya hace tratados de libre comercio, de zona franca, de exenciones de IVA, de impuestos, de aranceles, y entonces por eso es muy importante que los profesionales de la época pues manejemos el inglés, al menos nos podamos defender. En cuanto a la bibliografía, las referencias bibliográficas es muy importante porque el tutor y los compañeros vamos a saber de dónde nacen todas esas ideas que el estudiante aporta en su infografía y en su trabajo. Y sabemos que la UNAD trabaja con las normas APA, que está como en la versión 7. Ya entrando pues a la tarea frente al tema del formulario, como dijo la profe, el formulario, como eso se hace un alistamiento, cuando hacen el alistamiento del curso, quizás faltó algo ahí que no hace el encadenamiento.
Nosotros los profesionales contables siempre se presume que antes de llevar unos valores a una declaración, cual sea, debemos hacer algo que se llama papeles de trabajo. De hecho, hace parte de en los casos de auditoría y de trabajo financiero y contable que uno hace. Entonces, ese anexo, pues, es como el papel de trabajo con el cual uno siempre debe hacer como su pastelito, como dice uno vulgarmente, para poder ir allá. Muchas veces ya cuando uno tiene la experiencia, pues omite eso, pero lo ideal es hacer el papel de trabajo, porque si usted hace una declaración errónea, la hace mala, quiere decir que eso tiene una sanción. La sanción mínima ya está como en 491.000 pesos aproximadamente. La mínima, porque normalmente ese tipo de sanciones le dice que es con base a los ingresos y le da unas alternativas, y ahí esas sanciones que hacen acaban con el trabajo nuestro, porque un cliente que usted le haga pagar un recurso muy alto, pues entonces va a tener que uno devolverle, como uno como profesional le toca devolver ese recurso. Y cuando hablamos de que uno asesora a empresas que generan más de cualquier 2.000, 3.000 millones de ingresos, es complicado. Entonces debemos tener mucho cuidado con eso. Tenemos una agenda del curso con la cual nos dice el tiempo que vamos a cumplir. Nos podemos apoyar en el estatuto tributario, que es el decreto 624 de 1989. Ese estatuto tiene el título 2, y ese título 2 nos habla todo de lo que es la retención en la fuente. Y consigue uno, pues, una cosa, un documento que se llama calendario tributario en el internet. Yo debo tener uno que nos regaló la Cámara de Comercio aquí en la oficina que tenemos en la casa con mi esposa. Voy a ver si lo tiene así y se los puedo compartir. Donde vamos a encontrar toda la taxonomía, o que usted puede hacer la retención de acuerdo al hecho generador. Si pagó un honorario, si pagó un servicio, si pagó un arrendamiento. Entonces, eso me da el hecho generador y me da unas bases y me da un porcentaje. Siempre la base ya debo tener en cuenta antes del IVA para poder, obviamente, muchas veces me puede decir que es incluido, o cuando me dice, si no me dice que es incluido, se presume entonces que debo multiplicarlo por el 19 o por el 5, porque en Colombia existen tres tipos de IVA: el 0, el 5 y el 19. Ya el rol, muy bien. Básicamente es como eso, tratar de hacer el trabajo, pues los cálculos lo mejor posible. Vuelvo e insisto, porque cuando se habla del curso que me dice que es impuestos nacionales y planeación fiscal, entonces la planeación nos lleva a eso, es una planeación. Y la planeación tributaria, pues entonces ahí ya debo mirar, tiene que ver con el tema de las sanciones también. Nosotros como profesionales somos responsables de la salvaguarda del erario o del recurso del patrón. Y es por eso es que nosotros nos ganamos esos honorarios, porque debemos hacer el trabajo bien. Porque en la medida que usted comete un error con un cliente, ese cliente va y le dice por allá al menos a 10 personas más que usted no hace el trabajo bien. Pero si usted lo hace bien, él va a enviar otros clientes y va a tener muchas posibilidades de demostrar que es un buen profesional. Por ahí yo creo, profe, ahorita que me acuerde algo más, pues ahí aporto. Muchísimas gracias, profe, por tus aportes. Muy pertinente la observación. Me faltó algo, profe. Cuéntame, profe.
El tema Cuéntanos. del estatuto tributario en el artículo 383, que tiene la particularidad de los asalariados. En el artículo 383 nos entrega unos rangos para las personas asalariadas o independientes que la norma los asemeja como asalariados. Entonces, hay Y una aquí se los base que dejé en está... el chat. Aquí ya lo puse en el chat para que lo Ah, lean. Ahí perfecto. están esos rangos, hay una tablita, el rango en VT, la tarifa marginal y cómo se aplicaría esa retención. La fuente se las dejamos ahí en el chat. Eso, porque los También hay, roles sí, tienen, tienen un punto donde trata de eso y vuelvo, insisto, si usted deja de hacer una retención o la hace mala, pues eso va a traer problemas allá, incluso en la empresa donde usted trabaje. Bien, listo. claro que sí, profe, tienes toda la razón. Entonces, si observan su chat, ahí el profe les puso para el 2025 cuál es el valor de la VT, 49.799. Está también una imagen de el rango de las VT, la tarifa, la retención, y también está el paso a paso de cómo se calcula esa retención en la fuente por salarios. Primero se toma el salario mensual bruto, se restan las deducciones, ahí tenemos varias, cada rol tiene una deducción diferente. Entonces ahí las vamos a conocer de pensión, de dependientes, de aportes voluntarios, bueno, etcétera. De hijos también está ahí una. En el tercer paso, el resultado es el ingreso que va a ser, es la base gravable. Y ese ingreso se debe convertir a VT dividiendo por el valor actual de la VT que ya lo tenemos. Y luego sí se aplica la tabla que está ahí que les acabo de compartir, donde se indica cuánto se debe descontar según el rango de VT. Y ahí también hay una explicación. Tenemos también un archivo, el profesor también les envió los más utilizados, creo que los enviaste. Ah, bueno, no, es el archivo donde está la tabla de retención en la fuente más utilizada. Esa está así como compiladita y ahí están los valores que ustedes necesitan para los ejercicios que están postulados para los diferentes roles. ¿Listo? Bueno, entonces ya yo creo que con esto damos cierre a esta primera parte y pues ya queda abierto el espacio para que ustedes hagan sus preguntas o si quieren aportar algo, pues también bienvenido. Si quieren levantar la manito o abrir el micrófono, los escuchamos. Si no tienen ninguna inquietud, pues entonces ya podríamos dar por terminada nuestra conferencia y quedamos muy pendientes de ustedes por los diferentes medios, por Teams, por el correo institucional, por la mensajería interna y esperamos esos aportes que ustedes están haciendo en los foros. Bueno, por acá está diciendo Mayerly que no tiene ninguna inquietud. ¿Qué nos dices, profe Noel? Hay estudiantes que están escribiendo. Sí, es importante tener en cuenta que el ejemplo, el trabajo lo están haciendo algunos, lo hacen en Word y lo montan ahí. Es importante saber que ahí está el anexo en Excel para que puedan hacer los cálculos. Ahí tienen un espacio para que puedan hacer como su papel de trabajo, su cuadro de todos los cálculos que hacen y pues sí es entendible que muchas veces para cuidarse, de pronto no montan el Excel o algo, pero ustedes como grupo colaborativo deben estar bastante comunicados, interactuar. Los aportes que hace cada uno y los profes es para también de pronto dar su opinión. Si de pronto no es así, uno cuando estudia muchas veces pues no puede tragar entero, como dice uno vulgarmente. Entonces la idea es hacer esto dinámico. El curso es bastante claro, es muy procedimental, muy importante, nos va formando ya como profesionales, porque este curso ya aplica como para cuando
el estudiante ya está terminando, entonces la idea es trabajar bien. Exacto, profe Noel. Y de lo que acaba de decir el profe, por ejemplo, les voy a compartir así rápidamente aquí un pedacito. Ustedes pueden dentro de una misma hojita del Excel hacer la consolidación de los ejercicios que les correspondió a cada uno, para que después les sea como más fácil ir filtrando e ir haciendo la sumatoria por cada concepto para finalmente pasar a su declaración. ¿Listo? Por aquí nos decían que excelente la explicación pero que pues a medida que vamos avanzando van surgiendo inquietudes, exactamente. Y para ello también vamos a tener el CIPAS, las CIPAS. Vamos a tener las CIPAS, entonces allí vamos a hacer el ejercicio. Así de que qué bueno sería que ustedes ya para esa fecha, eso va a ser en la primera semana de mayo, igual les vamos a comunicar por el foro. Entonces ya ustedes hayan avanzado, hayan desarrollado parte del ejercicio. Con eso de una vez van comparando, vamos mirando, vamos explicando. Bueno, entonces muchísimas gracias. Sí quedó grabado para quienes están preguntando si quedó grabado. Sí, señores, sí quedó grabado. Entonces yo descargo la grabación y se las cargo también ahí en el foro. El profe también se las envía. Entonces seguimos muy conectados. Bueno, muchachos. Muchos éxitos en su actividad, muchas bendiciones y hasta pronto. Gracias por todo y gracias, profe Noel. Feliz Muchas noche. gracias, profe, por la oportunidad. Gracias a todos los estudiantes por atendernos y ahí estaremos siempre pendientes a cualquier inquietud. Muchas gracias, hasta Chao. pronto. Gracias, mi profe. Bendiciones. Gracias, bendiciones, hasta pronto. Gracias. Gracias, igualmente bendiciones, que tengan buena noche todos.